hoy quiero cerrar este seminario que le denominamos ABCD en el psicoanálisis, y que, como ustedes vieron, pues hay una revaloración de muchos de los conceptos freudianos, pero ya en la perspectiva, en la lectura que nos ofreció Lacan, y que, como he señalado, pues también hay puntos ahí que se están tratando de aclarar, de cambiar, etcétera, porque, pues la verdad es no toda, ¿no? Entonces esto quiere decir que seguimos elaborando cosas, y la cuestión también tiene que ver con la parte propiamente clínica, ¿no? Que es una de las cuestiones que nos ha interesado de manera general, de manera central, diría. Quisiera empezar hoy con tres elementos que quiero ver, ¿no? Que tiene que ver con la teoría del fantasma, en el sentido, pues, de que se correlaciona a mi manera de ver. Insisto que es una perspectiva que yo les ofrezco, y por supuesto discutible como cualquier otra posición, que es la siguiente. La teoría del fantasma en el psicoanálisis lacaniano tiene que ver con el desarrollo de la epistemología. Pero aquí voy a hacer una herejía. Lo bueno es que los lacanianos ortodoxos no nos están escuchando, ni nos van a escuchar. Y la herejía consiste en esto. Les he mencionado en varias ocasiones que para Lacan hay un desprecio, un rechazo a las formulaciones de Jean Piaget por razones no muy claramente explicables, aunque sí entiendo que son posiciones teóricas distintas, es decir, lecturas distintas de los mismos procesos, y que Piaget representó esta concepción evolutiva, de tal manera que hay un progreso en el conocimiento. El conocimiento, dice Piaget, el conocimiento no es un estado, sino un proceso, un estado donde hay una mejoría, una mejora, una nueva, como diría más técnicamente, una nueva equilibración en los procesos cognitivos, que es mucho más amplia, mucho más abarcativa, un cambio estructural. Y me parece que a Lacan eso no le gustaba por esta idea de la evolución, en términos de que hay una oposición entre los términos estructura y evolución, o estructura y tiempo. Una discusión que se dio en los años 60, 70 y a principios de los 80 también, sobre si la estructura era una cuestión puramente sincrónica, es decir, que se da en un mismo tiempo, o era también, comprendía también una dimensión diacrónica, es decir, de carácter temporal. En descargo de Piaget diré que él se plantea justamente ese tema en términos de génesis y estructura, la contraposición entre génesis y estructura, que se refiere a que la génesis es este proceso de construcción, este proceso paulatino de generación de nuevas ideas, de nuevos planteamientos, de nuevas panorámicas para el sujeto, para la teoría, para la ciencia, y que se basa en una reformulación de lo construido previamente, para de ahí dar un salto de orden cualitativo a una nueva configuración que da una nueva estructuración. De tal manera que para Piaget, génesis y estructura son dos términos complementarios, mientras que
para el compañero Lacan, solamente conviene o establece esta situación de la pura estructura, es decir, la pura sincronía. Me parece pues que esto es uno de los muchos temas que bien vale la pena replantear. Y entonces mi participación el día de hoy tendría que ver justamente con esta eh, eh, discusión, problemática, cuestión, que me parece importante en el sentido de que cuando un consultante, un paciente, se acerca con nosotros, eh, pues ¿cómo lo vamos a considerar? Solo desde el punto de vista estructural, es decir, lo que él configura, lo que él o ella nos señalan respecto de su historia familiar, de su novela familiar, pues hay que tomarlo entonces en sus componentes estructurales o también pensar que ahí hay la posibilidad, que esta es mi interpretación, hay la posibilidad de resignificar esa historia. Entonces me parece que el término con el cual yo pensaría la relación entre génesis y estructura es el concepto de resignificación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la historia, no podemos cambiar los hechos de la historia ya es de sobra reconocido, no se pueden cambiar los hechos, pero sí se puede cambiar la narrativa. Y esa narrativa, para que pueda cambiar, tiene que ser resignificada, es decir, tiene que haber un replanteamiento, una reconsideración respecto de esa historia de carácter familiar, donde el sujeto identifica sus seres significativos, padre, madre, hermanos, etcétera, y luego cómo esos seres significativos se van a reencontrar en la vida social, entonces con el maestro en el lugar del padre, la institución en lugar de la madre, en fin, hay muchos elementos simbólicos que se juegan en torno a la historia, la novela familiar, fundamentalmente del neurótico en la neurosis. Entonces, nos vamos a ocupar de tres aspectos. Uno es que hasta ahora hemos hablado fundamentalmente, esencialmente, del sujeto. Y hemos hablado solo tangencialmente del objeto. Hemos hablado del objeto como un objeto del que el sujeto fue deprivado y tratamos de dar una lectura de lo que es el trabajo de Freud en el proyecto de Psicología para Neurólogos, en el que habla de esta experiencia de satisfacción inicial y que al perderse ese objeto, lo que queda es como un objeto fantaseado. De ahí que pues hablaremos del objeto, pero hablaré del objeto en dos perspectivas, en la perspectiva de la epistemología constructivista de Piaget y en la teoría del fantasma de Lacan. Entonces, vamos a situar la idea del fantasma en esa cuestión, que fíjense, lo que es interesante es, uno diría, y aquí planteo otro asunto, uno diría que efectivamente cada persona, es decir, cada individuo, o cada sujeto, si queremos verlo también, elaboraría su propio fantasma, su propia fantasía. Sin embargo, aquí la cuestión interesante es que se trata de que ese fantasma tiene una lógica.
el seminario 14 de Lacan, que no ha sido traducido en Paidós, se ocupa justamente de la lógica del fantasma. Entonces, aquí está el asunto interesante. La lógica no puede ser una cuestión particular, personal, individual, sino que la lógica tendría que hablar de una cuestión de orden general, sino universal. Entonces, cuando hablamos de la lógica del fantasma, estamos hablando de la estructura que compone ese fantasma. Es decir, a través de la novela familiar, cada sujeto va a constituir un fantasma, y entonces el fantasma sería algo individual. Y sin embargo, lo que nos plantea Lacan como interesante es que más allá de las características, de las peculiaridades de cada subjetividad, lo que habría es una lógica que articula, que le da un sentido adaptable a la lectura que hace el analista o a la lectura que hacemos entonces en términos de las situaciones colectivas y donde el fantasma pues también aparece de manera colectiva. Y aquí está el punto. Hay una lógica, es decir, hay una estructura, un componente estructural del fantasma. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, que la orientación que debe tener un analista es considerar el fantasma en su lógica y que las peculiaridades, las características que encuentre en, vamos a decir, el fantasma individualizado, tiene que remitirse para poder ser leído, para poder ser interpretado en términos de esta lógica. Entonces, ahí tenemos una cuestión. El segundo aspecto que veremos es que el fantasma se constituye como ausencia de objeto. Entonces, ¿de qué habla el fantasma? Habla de objetos sustituibles, sustituidos, objetos que reemplazan a esa experiencia de satisfacción originaria de la cual vamos a ver. Y finalmente diremos algo sobre la clínica como clínica del fantasma. Bueno, empiezo. Si ustedes no determinan nada en contrario. En la epistemología ha habido esta discusión acerca del objeto. Algo adelantamos ya al hablar de la cuestión propiamente de lo de Descartes, y señalábamos que Descartes encuentra que no es posible definir un objeto sin la presencia del sujeto. Recuerden ustedes, por un lado, para Descartes hay una intuición fundamental que es el yo pienso, o sea, la esencia, la característica de este sujeto es un sujeto que piensa, que habla, que crea, que discute, etc. Un sujeto finalmente hablante, y este sujeto que conoce los objetos, pero a través justamente de, junto con la intuición, a través de las ideas que va formulando. Esas ideas son las ideas innatas. Esas ideas están depositadas en la mente del individuo y que le permiten entonces relacionarse con los objetos. Entonces los objetos se conjugan en la parte que tiene que ver con lo facticio, o sea, la ficción, que compone ideas, dada la imaginación del sujeto, y también ideas que devienen de la experiencia, ideas que llamó adventicias. Entonces, en la conjunción de estos elementos, el objeto aparece. ¿Cómo aparece? Como un objeto matematizable.
¿Por qué digo que el objeto es, en Descartes es un objeto matematizado o algebraico, si ustedes quieren? Bueno, recuerden simplemente las coordenadas cartesianas, los ejes X y Y, que permiten ubicar un objeto y que, como les decía, un poco en plan de entre chunga y verdad, que cuando se utiliza un GPS, el GPS está hecho a base de coordenadas cartesianas. Y es lo que permite entonces cualquier localización. Para que haya una localización de un lugar, digamos, o de un objeto, entonces tiene que darse en esas coordenadas. El objeto entonces aparece como un objeto definible, caracterizable a partir de esas estructuras matemáticas y no simplemente como un objeto de la experiencia sensible. ¿Qué entiendo por experiencia sensible? La experiencia que tiene que ver con lo que se percibe de manera directa. Bueno, después de Descartes, el que enfrenta el problema de la subjetividad y también del objeto es Kant. Y para decirlo rápido, Kant dice, bueno, la experiencia, el conjunto de percepciones que tenemos, etcétera, es necesaria, pero no suficiente para crear un conocimiento. No podemos generalizar del conocimiento de un plátano y otro plátano y otro plátano. No puedo más que hacer una generalización. Para que haya universalidad, hay que trascender esa cuestión de la pura percepción sensible. Y cuando entra a la consideración de lo que es la percepción, es decir, la parte más básica de su libro, La crítica de la razón pura, lo que nos va a decir es que percibir un objeto, digamos, como el plátano, tiene que darse bajo coordenadas espaciotemporales. Y lo que dice oportunamente Kant es que ni el espacio ni el tiempo están en el objeto. Entonces, el objeto plátano, por tomar cualquiera, está ubicado en el espacio y en un tiempo dados, están en un frutero, están en el desayuno de la mañana, en fin, donde esté, tiene que estar ubicado ese objeto espacio-temporalmente. Bueno, si el objeto tiene cualidades como amarillo, etcétera, etcétera, esas son características que se llaman secundarias y que lo fundamental es que en tanto que objeto de conocimiento solo depende o depende fundamentalmente de las estructuras espaciotemporales que no son del objeto, sino del sujeto. Por tanto, Kant llega a la conclusión de que no conocemos en el objeto, sino lo que hemos puesto en él, lo que le atribuimos al objeto. Esto quiere decir que el objeto solamente puede ser entendido, definido, etcétera, desde las estructuras del sujeto. Y que por tanto, ahí va, no conocemos el objeto en su totalidad, en su integridad. Solo aquello que nos permite nuestras condiciones de posibilidad. Es decir, todo lo que conocemos, voy a tratar de traducir esta cuestión kantiana para que no quede tan abstracta, todo lo que conocemos ya es una selección. Si yo me enfoco, otra vez al ejemplo cotidiano, si yo me enfoco en el plátano, no me enfoco en la manzana que está junto. Este proceso, que algunos dirían que es una abstracción, en realidad corresponde a una cuestión de diferenciación. Muy bien, hay plátanos, hay manzanas en el mundo, pero hay plátanos y manzanas en función de los conocimientos, de las atribuciones que le hemos dado o que le han dado o que han dado por nosotros las generaciones anteriores. La palabra plátano tiene una historia como palabra, y entonces aparece para nosotros como algo
propio de la lengua. Y cuando aprendemos la lengua vamos aprendiendo que hay una diferencia entre plátano y manzana. Pero esa diferenciación está dada por nuestra estructura lingüística, por la lengua. Lengua, que de lo que hemos insistido, viene de esta circunstancia de socialización que vive este bichito humano que es transformado en sujeto, en tanto que sujeto sujetado a la lengua, justamente. Bueno, entonces, aquí hay un tema filosófico que es la cuestión ¿qué conocemos del objeto? Lo que conocemos del objeto, diría Kant, dice Kant, es lo que hemos puesto en él. ¿Y qué es lo que hemos puesto en él? Categorías como el espacio, el tiempo, el movimiento, etcétera, lo que después va a considerar como los juicios, y los juicios están dentro de las categorías. La epistemología genética, la epistemología de Piaget, va a tratar de retomar el problema de Kant, pero toma el problema de Kant, pero no la solución de Kant. Es decir, para Kant, como para Descartes, hay estructuras innatas, estructuras dadas en el sujeto. De tal manera que, por ejemplo, la cuestión del espacio y el tiempo, para Kant son consustanciales al sujeto. El sujeto ya nace con estas estructuras, que son, digamos, las estructuras de la mente, del espíritu, de lo que queramos, aquí del yo pienso cartesiano, y que, por tanto, están dadas de manera estructural y permanente, es decir, que no cambian, es decir, que van a determinar tal. Ahora, adviértase que para Kant las nociones de espacio y de tiempo estaban dadas de manera absoluta y definitiva en la mecánica de Newton y que por tanto esa era la mejor expresión de que efectivamente el espacio y el tiempo tenían una base sólida, una base teórica de confirmación constante. Sin embargo, la historia posterior va mostrando que los conceptos de espacio y de tiempo van cambiando. Nada más para mencionarlo, no entro en la consideración, nada más para mencionarlo, Einstein dirá, bueno, ahí el espacio, el tiempo y también esa estructura espacio-temporal. Hay otra concepción, otra manera de entender el espacio y el tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que las nociones de espacio y tiempo que se consideran innatas, en realidad no son innatas porque van cambiando. Si por innato entendemos aquello que es invariante, que forma parte de la identidad del pensamiento del sujeto. Entonces, la epistemología genética de Piaget parte de la base de que el objeto que es puesto efectivamente en el espacio y el tiempo, no quiere decir que de manera natural, de manera innata, diría ahora, insistiendo en algo que vimos en la clase pasada, no de manera instintiva, no hay una relación del sujeto con los objetos en términos de espacio de tiempo, que le lleva un lapso grande a los bebés ir construyendo las nociones de espacio y de tiempo. Y que esas nociones de espacio y de tiempo se van enriqueciendo en la medida en que el sujeto va desarrollando sus instrumentos cognitivos, de tal manera que el objeto se enriquece en la medida que el sujeto se enriquece también. Eso hay una dialéctica entre el enriquecimiento de los instrumentos cognitivos y la caracterización del objeto. Quiere decir que el objeto, como diría mi maestro, como escribió mi maestro Rolando García, el objeto es una síntesis de múltiples relaciones, de múltiples determinaciones, de tal manera que lo que cambia en el objeto es que ese conjunto de relaciones de partida se van enriqueciendo en el desarrollo histórico, en el desarrollo cognitivo. Entonces hay un desarrollo cognitivo en los niños como hay un desarrollo epistemológico en las teorías. Aquí está una primera tesis
que por supuesto no es ni evidente, ni clara, ni tampoco indiscutible. Lo que la epistemología genética plantea es que no hay una lectura directa de la experiencia. ¿Qué quiere decirse que no hay lectura directa de la experiencia? Quiere decirse que ni siquiera las percepciones más obvias, las que pueden parecer comunes a cualquier ser humano, no son de ninguna manera directas. Es decir, que no basta con ver, para observar, ¿no? Y junto con los desarrollos de Piaget, hay un epistemólogo, Hanson Russell, del que he hablado en otras ocasiones, que escribió, entre otras, un libro que se llama Patrones de Descubrimiento. Y aquí entra justamente el asunto de que el conocimiento es también un desarrollo y no algo estático. Dice Hanson Russell en Patrones de Descubrimiento, toda experiencia está cargada de teoría. Esa es la frase que lo ha consagrado para la epistemología. Y dice Hanson Russell, el niño y el profano pueden ver, ellos no son ciegos, pero ellos no pueden ver lo que un físico. Ellos son ciegos respecto a lo que éste ve. No podemos oír que el oboe está desafinado, aunque sea dolorosamente obvio para el músico. Nosotros simplemente vemos la hora. El cirujano simplemente ve la herida aséptica. El físico ve sobre todo el calentamiento del ánodo del tubo de rayos X. ¿Qué quiere esto decir? Que aún, digamos, la experiencia que parece básica, como la experiencia de los colores, no hay ninguna experiencia donde tú puedas situar el rojo frente al negro, para poner los colores de la bandera de huelga, como si la percepción del rojo fuera independiente del negro. No, la cuestión es que hay una organización previa de los colores, de tal manera que se definen por contraposición, como estableció la lingüística a partir de Saussure. El rojo se define a partir de el rojo, sí, pero también lo que no es rojo, porque no podríamos distinguir rojo del no rojo si no hubiera esta determinación. Entonces, la determinación precede. Algo es rojo porque no es negro, porque no es verde, porque, etc. Es decir, el que yo pueda caracterizar un objeto como rojo no quiere decir de ninguna manera que se abandone la escala cromática. Por el contrario, en la percepción del rojo, o en la percepción del negro, o en la percepción de cualquier color, siempre está presente, pero por ausencia, como dice, ¿no? Presencia-ausencia, están ausentes los otros colores que podrían sustituir este elemento del rojo. Es decir, en escala cromática puede haber rojo, negro, verde, amarillo, etcétera, en la medida en que corresponde a una determinación, a una estructura. Como dije, como ejemplifiqué en otra de las clases, las vocales A, I, O, U solamente se pueden entender porque la A no es la E, la I, etc., ¿no? Se dan por esto que la lingüística de Jacobson llama oposiciones pertinentes. Entonces, en la estructura, fíjense ustedes aquí la cuestión, es la estructura la que precede a la percepción. ¿Qué significa? Bueno, significa, que es uno de los ejemplos que da Hanson Russell. Si un niño o un adulto no ilustran cuestiones de laboratorios, entra a un laboratorio y entonces, pues, ¿qué es lo que ve? Pues, matraces, pero ¿qué significa todas esas cuestiones? Solamente el químico le puede explicar, puede dar cuenta de por qué están esos objetos ahí. Y la otra cuestión es
y voy a decir algo que por supuesto que puede mover a discusión, a debate, es cuando nosotros percibimos un objeto a través de algún instrumento, digamos, como el telescopio, el microscopio, no estamos percibiendo el objeto. Ya hay, eh, ya hay una teoría en el objeto, en el instrumento mismo, quiero decir. Entonces, si se observa a través del microscopio o del telescopio, lo que hay es hay una teoría ya funcionando en el instrumento mismo, en el medio de percepción. No es cierto, digamos, que alguien simplemente ve y ya, se acabó, ya vio. No, tiene que ser interpretado. Y voy a decir otra cosa más. Hay una interpretación previa antes de la percepción, antes de la observación, antes de ver, hay ya un ordenamiento en el observar. Y esta diferenciación, por ejemplo, la vamos a encontrar en paralelo, o una cuestión paralela, entre el decir y el hablar. Que tiene que ver entonces con que a nosotros en la clínica le pedimos a los pacientes de que hablen. Pero una cosa es hablar y otra cosa es decir. El decir tiene que tener un elemento de interpretación. Y aquí la cuestión es quién interpreta. Interpreta el analista y devuelve esa lectura para que esa lectura sea vista, observada por el analizante. Entonces, hay ver y observar, no son lo mismo. El observar requiere entonces de elementos previos, siempre previos, de tal manera que, para volver a otro ejemplo, cuando una persona toma una fotografía, ahora que abundan las selfies y abundan las fotografías que se toman con el celular, pues siempre hay una selección, es decir, qué pones dentro y qué dejas fuera, qué enfocas y qué dejas de enfocar. Esta cuestión es un ver, sí, pero que hay un observar previo. Es decir, hay condiciones para que el observar. Y por eso, digamos, yo que soy reconocidamente un pésimo fotógrafo, lo puedo comparar, digamos, mis intentos fallidos, lo puedo comparar con las fotografías que toma un profesional. O otra persona más avesada, es el término en español, avesado, en la fotografía. De tal manera que no hay objeto puro para la pura observación. Eso ya lo había visto Kant, pero Kant lo vio como algo fijo, la famosa cosa en sí de la que hemos hablado, el Das Ding, que pareciera quedar para siempre como lo incognoscible. Hay algo de esto, efectivamente, en la medida en que por más que avance el conocimiento, nunca llegaremos a una determinación última. Y pongo por caso, digamos, estas extraordinarias investigaciones que se hacen en astronomía y que nos hablan de una pluralidad de conocimientos y que nos dicen, por ejemplo, que lo que conocemos del universo es entre un 20 y un 30%, y que el restante tiene que ver con otra cosa que se llama materia oscura, sobre la cual los físicos todavía no llegan a una determinación de qué es eso de la materia oscura. Pero aun cuando llegaran al conocimiento, a las determinaciones de lo que es la materia oscura, de todas maneras siempre quedará algo que no, a lo cual no tenemos acceso. ¿De dónde viene, en qué se inspira Hanson Russell? Hanson Russell se inspira, entre otras cosas, en la psicología de la Gestalt. Como ustedes saben, la Gestalt es una concepción que tiene que ver con la epistemología, tiene que ver con lo cognitivo, como también tiene que ver con otros aspectos clínicos inclusive,
Yo tengo algunos amigos que trabajan clínicamente desde la Gestalt, ¿no? Y que se refiere a esto. No hay una percepción única, ¿no? Sino que la percepción está enmarcada. Los de la Gestalt se ocuparon de estos experimentos con los objetos ópticos, estos que parece una figura pero que en realidad es otra, o esto que alguna vez recordé, lo de esa figura, donde por un lado, si lo ves de determinada manera, es una anciana, y si lo ves de otra manera, es desde otro ángulo, parece una mujer joven, o es una mujer joven. Entonces, donde la nariz es en realidad otra parte del otro personaje, pero en realidad lo que la Gestalt vino a establecer es que nunca se percibe, digamos, objetos singulares, eso es lo que quisiera establecer, sino que los objetos están inmersos en un conjunto de relaciones y que son las relaciones las que definen al objeto y no el objeto el que define las relaciones. Estamos muy acostumbrados en la educación a que nos hablen de los objetos sin el conjunto de las relaciones, porque las relaciones son las que definen al objeto. La psicología genética explica que esta dificultad obedece al proceso mismo de construcción. Primero se establecen las clases, los conjuntos, y posteriormente se construyen las relaciones. De tal manera que las relaciones pueden quedar entonces incomprendidas. Doy un ejemplo muy utilizado en la psicología genética, que es esta distinción que le preguntan a un niño, ¿no? Un niño antes de los 7 años, le preguntan, hay claveles rojos y claveles blancos. Los claveles blancos son en un menor número, los rojos son mayor número, y le preguntan al niño, ¿qué hay más? ¿Claveles o claveles blancos? Entonces el niño dice, no, lo que hay es ¿qué hay más? ¿Claveles rojos o claveles? Lo dije mal, disculpe. Claveles, o sea, la totalidad, o la parte. Y el niño extrapola la parte para decir que el todo, que es el todo. O sea, los rojos es la parte dominante respecto de los claveles. Entonces, clavel es un concepto segmentado en la parte. La parte define al todo. Cuando es al revés, el todo define a la parte. Clavel es el conjunto de todos, blancos y rojos, y el niño. ¿Qué es lo que hay? Bueno, lo que observan los estudios piagetianos es que este mismo niño, aparentemente sin ninguna intervención externa, va generando esta diferenciación que le permite otras diferenciaciones que tienen que ver entonces con una estructura donde intervienen las relaciones. Pero insisto, entonces hay una explicación psicogenética de por qué pensamos más o prioritariamente en términos de clases y no de relaciones. Entonces, pues, ver y observar no son lo mismo, pero esto nos lleva a la cuestión del objeto. Bueno, la epistemología genética ha establecido que no hay observables puros. ¿Qué quiere decir un observable puro? Dice que todo observable, aun los que nos parecen provenir de la experiencia directa, los obvios, de las propiedades elementales de los objetos, suponen, aquí va, una previa construcción de relaciones por parte del sujeto. Esa es la cuestión. El sujeto va construyendo, esta es la hipótesis piagetiana, el sujeto va construyendo en la medida en que interactúa con los objetos. Pero al interactuar con los objetos va a encontrar, voy a decir algo que tiene más una lectura psicoanalítica, hay una insatisfacción. Es decir, los mecanismos de asimilación no son suficientes para resolver determinados problemas prácticos
problemas que tiene que resolver el niño con sus acciones, y problemas entonces que requieren una, si lo decimos en términos psicoanalíticos, una resignificación de las estructuras previas. Pongo un caso. Es una observación que aparece en varios textos de Piaget. Un niño está jugando con un balón en una sala y de repente ese balón queda dentro de un sillón. Sillón tapa pues su visión, su campo de visión. Y lo que observa Piaget es que los niños más pequeños buscan el objeto, es decir, el balón, lo buscan en el lugar donde lo vieron por última vez. Y es ahí a partir de lo cual hay. En el entendido, entonces, de que el objeto está centrado en las acciones del sujeto. El sujeto lo empujó, lo aventó cercanamente del lado, vamos a decir, izquierdo del sillón, y ahí en ese lugar donde su acción lo llevó, es a ese lugar en el que va a buscar el balón. No crean, algunos adultos también procedemos de esa misma manera, ¿no? Es lo primero que hay que ver. Esto es, le llama Piaget, es un egocentrismo, es decir, centrado en las acciones del propio sujeto, y son las acciones entonces las que configuran el comportamiento del objeto. El objeto va a aparecer ahí. Y por supuesto la gran sorpresa es que no. Más adelante, el mismo niño puede hacer exactamente el mismo juego y va a buscar el balón, perdón, en el otro lugar, es decir, va a buscarlo en el lado derecho del esto. ¿Qué significa? Entonces que ha construido una idea de causal y una idea de relaciones, entonces que le permiten ver, ojo, ver que el objeto balón aparece en otro lugar, en otro espacio. Entonces, esto significa entonces que eh, el, el, uh, el objeto ya no está definido por la acción, sino por un componente de interrelación de las acciones y las inferencias que hace el sujeto. Y esas inferencias le llevan entonces a prever que el objeto va a aparecer donde aparece, es decir, del lado derecho del este. Bueno, esto entre muchísimas eh, datos que proporciona la psicología genética sobre estas cuestiones. Bueno, eh, entonces, la epistemología genética va a establecer que hay un conjunto de observables y Piaget define un observable en un texto, dice, un observable es lo que el sujeto cree constatar. Que es una cuestión significativa. Es decir, el observable no es de algo ya ahí en el objeto, sino que tiene que ver entonces con una suerte de convicción o de creencia donde las cosas ocurren de una u otra manera. Bueno, entonces, en cada nivel, de vida, de desarrollo, de nivel teórico, etcétera, hay observables que aparecen como accesibles, pero los que parecen como los más sencillos, como la puerta que tengo detrás mío ahora, en realidad son formas de organización de los datos de la experiencia. Y es ahí entonces donde Kant reaparece, pero reaparece bajo una forma dialectizada, porque las consideraciones del objeto van a ir cambiando poco a poco. Es decir, los niños no aprenden inmediatamente lo que es una puerta, sino que requiere de un conjunto de construcciones previas. Esas construcciones están en la base de otros niveles de desarrollo. Bueno, hasta ahí la psicología genética.
Vamos a ver un poco lo del fantasma. A ver, como dije, eh, el seminario número 14 habla de justamente de de el fantasma como una sometido a una determinada lógica. Esto tiene una escritura, un matema, llamamos, que es este sujeto tachado, este sujeto dividido. Este sujeto dividido, entonces, que es no la idea, aquí sí, a diferencia de Piaget, el sujeto es un sujeto dividido. Dividido porque es un sujeto castrado simbólicamente. Es un sujeto que deambula, se mueve entre la verdad y el deseo, que tiene que ver con el goce, o sea, un sujeto que está sujetado o sometido a las pulsiones. Eh, Aquí está el gran asunto. Ese sujeto no es el yo, no puede ser el yo. Si pensamos en las pulsiones, como habíamos señalado en la sesión anterior, las pulsiones no es una cuestión controlable por el sujeto. Y prueba de ello, lo estaba conversando con Mariano al inicio de antes del inicio de esta clase. Prueba de ello es justamente el sueño. El sujeto no controla el sueño, no es diseñable el sueño. No te acuestas y dices, voy a soñar con Marilyn Monroe. No, el sueño va a darte otras cuestiones. Y ese sueño está, esto sí, aquí está el gran punto, el sueño mismo lo establece Freud, lo hemos visto, el sueño tiene que ver entonces con algo en lo cual se juega deseo, un deseo que tiene diferentes aspectos, o sea, hablar del sueño como la realización de un deseo o el cumplimiento de un deseo, no nos dice la pluralidad, la diversidad de sueños que hay. En la interpretación de los sueños, Freud nos va a hablar de diferentes modalidades de sueño, ¿no? Los sueños infantiles, los sueños de deseo inmediato, etcétera, ¿no? Recuerden, por ejemplo, este sueño al que se refiere de su hija Ana, en la que la niña tenía apetencia por una fruta y con ello sueña la niña con frutas. Entonces hay una especie de realización inmediata. Pero también se entiende por sujeto dividido este sujeto que no es de la necesidad, sino de la demanda o el deseo. A ver, vamos a distinguir otra vez estos tres conceptos: necesidad, demanda y deseo. La necesidad es de orden puramente natural, es de orden, si hubiese algo tal como lo natural, y que tiene que ver entonces con eso que Freud distinguió como la cuestión del instinto. Y aquí conviene detenerse. El sujeto humano, el sujeto, no hay sujeto más que humano, a menos que pensemos en las máquinas como sujetos, pero eso ya es otra cosa. El sujeto eh, se constituye a partir de esta, vamos a decir, superación cualitativa entre la necesidad, que es de orden instintivo, para pasar a la demanda. A ver, pongamos un ejemplo. A las crías de los animales son, primero, crías que aparecen ya completamente formadas, ¿no? Sí, yo he visto escenas de el nacimiento de un caballo, un caballito, ¿no? Cuando nace, y se levanta después del parto,
se levanta y aunque oscila, tiene movimientos vacilantes, sin embargo, de inmediato pasa a tener autonomía. Si no autonomía absoluta, sí una autonomía que desde luego no se parece a los seres humanos. En cambio, el ser humano nace con esta cuestión de que llamará, que signará Lacan como la prematuración, es decir, que sigue siendo prematuro. Eh, y recuerdo lo de prematuro para que tengamos una imagen de estos niños que son puestos en los cuneros, en estos lugares donde, digamos, en algún momento los recién nacidos, los que nacen antes de los 9 meses, por ejemplo, son puestos en una campana para darles respiración, alimentación, etcétera. Y ahí están los prematuros, los que nacieron antes de tiempo. Bueno, la prematuración es esto. Ya nació, sí, pero sigue siendo prematuro en el sentido de que no puede valerse por sí mismo. Una. Dos, que va a depender entonces de manera prácticamente absoluta de quien cumple la función de madre en el sostenimiento de este sujeto, de este protosujeto, digamos, ¿no? Entonces, la necesidad, pongamos la necesidad de alimento, que es fundamental, porque si no, simplemente el individuo desaparece, la necesidad tiene entonces que ser satisfecha. Y es satisfecha de manera plena. Aquí está el punto. La necesidad tiene que ver entonces con que el niño, el bebé que es alimentado, cumple con esta necesidad una vez que se encuentra satisfecho. Y la satisfacción es plena. ¿Qué quiere decir plena? Que no va a, a requerir otra forma de satisfacción. Entonces, el punto aquí es esta situación de prematuración o, conlleva el hecho de que va a depender del deseo de la madre. Un deseo que se interpreta, es decir, a ver, por demanda, casi siempre se piensa la demanda del bebé. Entonces la demanda apareciera como ese grito donde el bebé corre y, perdón, el bebé grita y la mamá corre a atender ese llanto. En realidad, fíjense lo que ocurre. Winnicott señala esto que sería, si la madre es suficientemente buena, de esto nos podría hablar ampliamente Conchita, si la madre es suficientemente buena, entonces daría eh, atención a ese llanto, pero no de manera inmediata. Es decir, una madre suficientemente buena, según Winnicott, dejaría un tiempo para que el bebé llore y solo después la alimenta. Las madres que tienen obsesividad, las madres que tienen un gran miedo de que le pueda pasar algo a su bebé, están recorridas por un fantasma donde ese fantasma va a impedir que ese niño se desarrolle. Porque ese niño, para que se desarrolle, tiene que marcar esa bipolaridad entre presencia y ausencia. Es decir, entre esta cuestión de la satisfacción y la no satisfacción inmediata, esa bipolaridad, esta dicotomía, estos dos elementos, que en el álgebra se pone como 1-0, lo que permite es justamente el desarrollo del sujeto, la ampliación de vida del sujeto,
porque si se atiende inmediatamente la necesidad, entonces lo que único que se logra es una mayor alienación o un mayor tiempo de alienación de este bebé a la madre. Más bueno, ¿qué ocurre? Digo, la necesidad se transforma, se modifica en demanda, pero entendámoslo bien, la demanda es una demanda interpretada por la madre. ¿Qué quiere esto decir? ¿Qué queremos decir con ello? Que eh, el llanto no es la demanda, porque a veces se piensa y se dice, pues entonces la demanda es algo así como la misma necesidad, pero puesta en un grito. Y no, no es así. La demanda es la demanda de la madre. La madre demanda del niño que el niño, por ejemplo, tiene hambre, tiene sed, tiene frío, o tiene calor, o tiene rosadura, y entonces hay que cambiarle el pañal. Esa es la demanda que la madre le atribuye al niño. Esa demanda va acompañada de palabras. Palabras que, por supuesto, palabras, oraciones, palabras y oraciones que obviamente el niño no entiende, no comprende, no hay manera de que pueda comprender, porque otra vez el lenguaje no es innato en los seres humanos. Bueno, no hay más que el lenguaje en los seres humanos. No hay nada innato, entonces no puede responder simplemente. Y aquí se forma una suerte de interrogación. Los bebés generalmente empiezan a balbucear, a hacer gorgoritos, a hacer expresiones de esta naturaleza, y en ellas se va significando una demanda. Entonces, el punto es que todo esto pone las condiciones para que ese gorgoreo inicial se transforme en palabras que son las palabras de la madre. Tiene hambre, tiene sed, tiene calor, quiere subir, quiere bajar, etcétera. Y todo eso va conformando el universo de situaciones vitales para este sujeto, la construcción de este sujeto, que entonces va a depender ya no de la necesidad, sino que va a tener que proceder a hablar y a pedir las cosas. Entonces ahí sí la petición se convierte en el lenguaje de quién? Es en el lenguaje de la madre, porque el niño no tiene lenguaje. Aunque los niños son dados también a crear neologismos, inventar palabras y demás, es cierto, y por eso son significantes. La cuestión es que para entenderse, para intercambiar con los adultos o con sus mayores, va a tener entonces que someterse a esa lengua, que es la lengua del otro, y no va a tener otra manera. Entonces, aunque en un principio la madre interpreta y hace o constituye la demanda, entonces esa demanda más tarde se convertirá en palabra y la palabra articula entonces ya el sujeto a la palabra, no a la necesidad. Entonces es cuando la madre le va a decir al chiquito, le va a decir, no te entiendo, dime, dime qué es lo que quieres, porque no puedo leer tu mente. Y este es el gran asunto. En un principio, los niños quisieran que todavía se les leyera la mente. Entonces, eso no ocurre, y entonces tiene que ponerlo en palabras. Ahora, una vez más, necesidad, demanda y deseo. Fíjense ustedes, la demanda ya desde el sujeto, un sujeto que habla, un sujeto que pide, un sujeto que exige,
La demanda, entonces, va a aparecer en el lenguaje del otro, que esto lo hemos llamado alienación en otras clases, y entonces esa alienación, conforme esa alienación, va a tener que crear su propio discurso. Pero aquí lo importante es subrayar lo siguiente. Mientras que la necesidad es satisfecha plenamente, o sea, una vez que el niño ha satisfecho su necesidad de alimento, queda ya pleno. En cambio, la demanda queda siempre con algo que no se satisface, que no se cumple. Las demandas van a quedar siempre con un grado de incompletud, con un grado de algo que no se está cumpliendo cabalmente. Y las demandas van a surgir exactamente como la cuestión de las demandas que llama Lacan. Las demandas son finalmente demandas de amor. Eh, digamos que esto ocurre muy frecuentemente cuando el chiquito llega a un mundo donde tiene unos hermanos y los hermanos pues también acaparan la atención de la madre. Entonces, aunque el niño pida cosas, la madre le da algo, le da una cierta atención, pero la madre en realidad se mueve hacia la atención de los otros o a sus propios asuntos. Ahora que estamos confinados, entonces la madre toma su computadora y se olvida del chiquito, aunque el chiquito siga pidiendo cosas, o a veces, ya mayor, el adulto que le dice, ay, deja tantito, ¿no? Deja tantito para que estés conmigo. Esos elementos son una demanda que habla de que no hay una plena satisfacción. Y del otro lado, eso que queda como remanente, eso que no se puede pedir en palabras. Pongo este asunto de manera general. Piensen ustedes en lo que hacen los poetas, los cantautores, que hablan del amor, por supuesto, pero no agotan nunca el tema del amor. Nadie diría que Sabines lo que ha hecho es crear un lenguaje poético donde agote el tema del amor. Nadie pensaría que un poeta ha cubierto la totalidad del amor. Aquí siempre queda algo para decir, sí, hay cosas de este poeta que me suenan, que me resultan significativas, pero no agotan el concepto del amor. El amor queda siempre como este elemento que es imposible, aquí está el término, imposible de poder poner en palabras. Y por más que los poetas sean dueños, en muy buena medida, del lenguaje, sin embargo no alcanzan a establecer el amor. Bueno, ¿por qué ocurre con los poetas y no con los seres humanos comunes y corrientes? Es exactamente lo mismo. Si la demanda es una demanda de amor, entonces esa demanda no va a poder ser cabalmente satisfecha como si lo es una necesidad. Y aquí entra entonces el elemento del deseo. Es eso de la demanda que no quedó de alguna manera comprendida o que no quedó cumplida o cumplimentada y que abre el deseo. Entonces volvemos al matema del fantasma. Es el sujeto dividido, ya estamos viendo entre la demanda y el deseo, entre la incompletud, la prematuración. No hay manera de que este ser sea visto como completo, ni siquiera para él, porque la completud sería o perfección o muerte. Entonces este matema tiene el significante del sujeto barrado, el sujeto dividido, luego en medio un diamante, que es el losange, que es este elemento que liga, también se llama punzón o articulador lógico, que representa, ahí va, por eso es lo de la lógica del fantasma, representa tres operaciones de carácter lógico-matemática. Menor o mayor, ¿no? ¿Recuerdan?
¿no? Cómo se establece mayor o menor. Disyunción, que se escribe como una B. La inclusión o conjunción, que es como la misma B pero invertida. Y por último, la flecha de sí entonces, que hace, que le da el carácter reversible a el fantasma. Todos estos son entonces componentes de orden lógico, y no quisiera distraer aquí en la exposición para explicar cada signo, pero son signos que Lacan toma de la lógica y que, a diferencia de lo que hacen los lógicos, él lo compone. Ahora, aquí hay una cuestión bien importante, nada más la apunto. De lo que nos está hablando es de una combinatoria, es decir, una teoría en donde el conjunto de posibilidades lógicas entre dos elementos se da de tal manera que cubre la estructura. Es decir, a ver, ¿qué es una estructura? Ya lo había yo mencionado en otra ocasión, tomando la definición de Piaget. Una estructura es una totalidad de elementos que tiene reglas de transformación y que tiene este elemento de mantenimiento, conservación de la estructura, de tal manera que no se requiere ningún elemento por fuera de la estructura. Sé que esto requiere de mayores aclaraciones, pero tomémoslo ahora de esta manera. Entonces, bueno, pues este operador último, que es el de la flecha, sí, entonces escribe una flechita, lo que va antes de la flechita se llama antecedente, lo que va después de la flechita se llama consecuente. Entonces, esta indica una circunstancia fundamental para el desarrollo de una lógica del fantasma, porque si bien señalamos que el sujeto dividido es un sujeto en tanto hablado, como es señalado, barrado por el significante, no está suficientemente determinada su existencia lógica. Aquí está el gran asunto. Otra vez, hemos hablado muchas veces, varias veces, del concepto de sujeto. Ya vimos que hay una pluralidad de significados del sujeto y que lo que tenemos es entonces una idea de que el sujeto debe tener una existencia de orden lógico. ¿Dónde han oído ustedes eso? En algún lado. Es el psicoanálisis lacaniano el que nos habla justamente de que además de otras consideraciones hay una existencia lógica. Esto, por supuesto, ni aparece ni aparecerá en Freud. Luego vamos a hablar sobre esto. Ahora, para que haya, fíjense, esta existencia lógica, se necesita que haya, así como hay un antecedente, que es el sujeto, lo que está antes de la flechita, y lo que va después de la flechita, que es el consecuente, se requiere que haya un objeto. ¿Cuál es ese objeto? El objeto a la minúscula del que hemos hablado, ¿no? Entonces, lo que nos está planteando es que hay no tres, sino cuatro, que es un elemento heterogéneo con respecto a las anteriores, que es este objeto A, que resulta a su vez de una operación lógica efectuada necesariamente sobre el cuerpo. Aquí viene otra cuestión bien importante. La enseñanza de Freud es que el cuerpo, o sea, la madre no solamente opera con palabras, sino opera también divinizando el cuerpo del bebé. ¿En qué sentido? Bueno, en que no hay mamá deseante, la mamá que ha deseado tener ese bebé, esa criatura. No hay mamá que no apapache, que no toque, que no acerque a esta
lo que llamaba Lacan, esa libra de carne, la transforma en un sujeto, se va transformando en un sujeto en la medida en que va libidinizando. ¿Qué es lo que va libidinizando? Va poniendo líbido en el cuerpo del bebé. Y esto es inevitable, porque si no lo hace, este sujeto va a tener serios problemas en el desarrollo de su vida, particularmente de su vida sexual. Entonces, en esta cuestión, el cuerpo queda entonces establecido bajo un conjunto de elementos que están en la cuestión de lo que llama Lacan el objeto perdido. ¿Qué se pierde? Bueno, paulatinamente, el bebé pierde el seno cuando es destetado. Entonces ese objeto de satisfacción desaparece como objeto. Hay una etapa en la que la madre decide, es la madre la que decide, cuándo destetar al bebé. Entonces, uno de los objetos perdidos y nunca más encontrado, porque el biberón nunca va a sustituir el pecho de la madre y no lo va a sustituir, entre otras cosas, porque hay un conjunto de circunstancias. Los médicos nos han enseñado que la leche materna pues, es otra cuestión para el desarrollo del individuo. Entonces va perdiendo un conjunto de cosas, ¿no? Que se van separando al cuerpo. O sea, originalmente el pecho y el bebé, el pecho de la madre, el pezón y la boca, no son unidades diferenciables. Recuerden lo que decíamos antes. Para que haya diferenciación, aquí está el concepto freudiano-lacaniano, tiene que haber pérdida. Para que empiece a haber separación, tiene que haber pérdida. Y la pérdida marca diferencia. Y la diferencia es, el bebé no es la madre no es el pecho. Esto antropológicamente requiere de un gran proceso, pero sí estamos viendo entonces que para que haya objeto, el objeto tiene que estar perdido. Ya dijimos originalmente respecto de tal. Entonces, ¿qué es lo que se pierde? Se pierde la voz también. ¿Por qué se pierde la voz? Pues porque la mamá habla. Y en principio está ligada, la voz de la madre está ligada a las sensaciones auditivas, kinestésicas del niño, porque como dije además lo manipula, lo mueve, y habla entonces de esta cuestión de amor. Entonces, ¿qué se pierde? Se pierde la voz, decía. ¿Cómo que se pierde la voz? ¿En qué sentido se pierde la voz? Bueno, porque la voz, lo que escucha el bebé originalmente, tiene que remitirse ahora a objetos, a conductas, a cosas que tienen que ver entonces con el intercambio con la madre. Ya no son solamente el objeto. Vamos, ¿no? Quiero un dulce. A ver, esta demanda, quiero un dulce, implica que el objeto dulce ya no está a disposición del sujeto. Quiero dormir, quiero ver la película. Es decir, el demandarlo implica que la voz se pierde en términos del objeto, el objeto sustitutivo que se logra. Es decir, el dulce representa el seno materno, etcétera, ¿no? Entonces se pierde la voz, la mirada.
¿En qué sentido se pierde la mirada? La mirada, originalmente, esta es una cuestión bastante compleja, pero digamos, ustedes saben que los bebés cuando nacen tienen todavía la configuración del nervio ocular todavía es bastante borroso, etcétera, y se va fijando poco a poco. ¿En qué sentido decimos que se pierde la mirada? Porque la mirada, originalmente puesta sobre el bebé, originalmente este intercambio de la mirada madre-hijo, hijo-madre, esa mirada se pierde en la medida en que mamá mira otras cosas. Pero también ese desplazamiento de la mirada de la madre le va a permitir al bebé desplazar su mirada de la madre y ver otras cosas. Por ejemplo, sus juguetes. Entonces, hay una mirada que se perdió, que esa mirada original ya no está ni estará. Pero en cambio le va a permitir entonces ver, mirar otras cosas. Y el seno, pues, del que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, se trata de una cierta economía, aquí viene la palabra, una economía del goce. Economía se refiere a cantidad, ¿no? La pulsión, como vimos la sesión anterior, la pulsión tiene un empuje y el empuje es de orden cuantitativo. ¿Qué tanto mueve? Entonces, el fantasma es el sujeto dividido, el punzón o losange y el objeto A o petit A, del cual hemos hablado. Hay que decir que en francés existen los dos términos, fantôme y fantasy. Fantasy se refiere a la fantasía en el sentido que tenemos en español, mientras que la palabra fantasma en español tiene una connotación de solo apariencia, de a veces de seres que se aparecen, tiene esta idea del aparecido. Y entonces siempre tenemos un problema para poder hablar en términos de la lógica del fantasma, como si la lógica del fantasma se refiriera al fantasma amigable que se llama Gasparín. No, no es así. Se refiere a esas fantasías, sí, ciertamente. Recuerden que hay lo que algunos llaman las protofantasías, que tiene que ver con los bebés, que tiene que ver con ese discurso que se escucha en los bebés, que tiene que ver con el origen del nacimiento, etc. Pero aquí queda claro que en el sujeto ya constituido, las fantasías corresponden a ilusiones, a pensamientos, fíjense, el fantasma también tiene que ver con los pensamientos, los planes y proyectos del sujeto. De tal manera que sujeto y fantasma, para no hablar de fantasías, sujeto y fantasma son consustanciales. El sujeto es al fantasma lo que el fantasma es al sujeto. O, para ponerlo en términos de lo que veníamos señalando de la epistemología genética, son esos marcos conceptuales dentro de los cuales el objeto aparece y se convierte en un observable. Bueno, aquí no se trata de observable, sino se trata de todo esto que compone nuestra vida. Y tenemos un fantasma que nos permite entonces acercarnos al deseo. La posibilidad del fantasma es la posibilidad del deseo. De ahí que cuando el fantasma, por alguna razón de tipo que tiene que ver con las experiencias del sujeto, sobre todo experiencias traumáticas, cuando el fantasma está debilitado su acceso al deseo y por tanto, entonces hay ahí un problema depresivo que lo puede llevar
justamente a la pulsión de muerte. Dicho de otra manera, el fantasma está del lado de la pulsión erótica, del que hablaba Freud, una pulsión que es constructiva, frente a la pulsión de muerte, que es una pulsión simplificante, reductora. Bueno, la fantasía que es, o el fantasma que es ese juego del adulto. Los niños juegan como actividad y los adultos creamos este conjunto de fantasmas que tienen que ver con una cuestión de lo que está en juego cuando una persona desea. No podemos desear, digamos, de manera simplemente porque el objeto es deseable y ya, sino que el deseo está enmarcado en un fantasma, en una estructura fantasmática, si se quiere decir. Ahora, aquí hay una cuestión respecto de lo que dice Freud. Las fantasías en los niños, pero que reaparecen en los sueños, son fantasías de contenido sexual y perverso. O sea, no hay fantasía sexual, no hay fantasía infantil, mejor dicho, que no sea sexual y que no sea perversa. ¿Recuerdan ustedes esa frase a veces enigmática de Freud, de que el niño es un perverso sexual polimorfo? ¿A qué se refiere? Bueno, a que hay perversiones infantiles por las que todo el mundo pasa. ¿Cuáles son esas perversiones infantiles que tienen que ver con el componente sexual? Ojo, sexual no quiere decir genital, no quiere decir que tiene que ver con la reproducción, no tiene que ver con los actos sexuales coitales, sino tiene que ver con otra cuestión que también la pérdida. ¿Cuáles son esas cuestiones de las perversiones infantiles? Bueno, son 4. Tiene que ver con el voyerismo. El voyerismo es una forma de perversión sexual, dirá Freud, respecto de lo que se quiere indagar. Los niños son curiosos, muy curiosos, y una de las maneras es acercarse a ver, a espiar a los otros, y fundamentalmente los primeros espiados son los padres. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen sobre todo cuando cierran la puerta y entonces nos dejan a los demás fuera? ¿Qué hacen? La otra perversión infantil tiene que ver con el exhibicionismo. Es común que los bebés exhiban y gocen con la exhibición de sus genitales, niños y niñas. Entonces, hay una inclinación, una tendencia a esta perversión sexual infantil, donde el exhibir el propio cuerpo, los propios órganos sexuales, es parte de la perversión. La otra es la coprofalia, o sea, el comer los propios excrementos. Es una cuestión que los papás inmediatamente, cuando lo detectan, inmediatamente lo censuran, lo reprimen. Pero es un hecho de que los niños son coprófagos, lo cual, otra vez, no tiene nada que ver con lo instintivo, sino tiene que ver con otra sustitución. Bueno, ¿con qué se sustituyen estos? ¿Con qué se sustituye? ¿Cómo se forma de la fantasía en el fantasma? ¿Cómo transforma la perversión infantil? ¿Cómo se transforma? Bueno, con los opuestos. Entonces, frente al exhibicionismo, el pudor, ¿no? Perdón, dije que eran 4, entonces es el voyerismo, el exhibicionismo, la coprofalia,
y también la crueldad. Dicen que no hay nadie más cruel que un niño, y esto es verdad. La crueldad es una crueldad que ejercen los niños de manera absolutamente incondicionada. Esos niños, esos bebés que de repente tú ves que van a un centro comercial y de repente, ¡pum!, se arrancan contra el otro niño y se lo moquetean. Y tú dices, pero ¿qué? No le hizo nada absolutamente. Es absoluta crueldad. El otro no tiene por qué estar aquí. Punto. ¿No? Entonces van y se lo moquetean. Bueno, ¿qué pasa entonces en términos sociales, que es donde interviene el fantasma? ¿Con qué se cubre el exhibicionismo? Con el pudor, ¿no? El pudor no es vergüenza, ojo, hay que distinguir esas dos categorías. El pudor es cierta reserva, cierto cuidado, cierto ocultamiento, por ejemplo, de lo que antes era el exhibicionismo, pues ahora tiene que cubrirse, entonces, pero recordemos esto que mencionaba Humberto Eco sobre el striptease. Decía Humberto Eco que en el striptease de lo que se trata no es de mostrarlo todo, sino de dejar algo, ahí está, como el objeto del deseo. El striptease es una exhibición con música, con un baile erótico, pero que para que sea eficaz realmente el juego erótico que hay en el fondo de un striptease, tiene que dejarse oculta una parte. Entonces, es mostrar y al mismo tiempo no mostrar. Bueno, de ahí va justamente la cuestión del pudor. Mostrar y no mostrar. O sea, vestirse de determinada manera para que de esa manera, lo que queda oculta también queda manifiesto, ¿no? Estas mujeres, por ejemplo, que se visten con faldas extremadamente largas para no mostrar las piernas, es una especie de mensaje donde tengo piernas. Y esas piernas están en la parte oculta y por tanto forma parte o formaría parte del objeto del deseo. ¿De quién? Uno diría, ¿el deseo del otro? No, es el deseo de ser deseada por otro. Entonces decía, el pudor es también una forma de, de, de exhibición, pero exhibición ya bajo el fantasma. ¿Qué pasa con la coprofalia, el comerse los excrementos? Bueno, lo que la sociedad establece que hay cosas que son repugnantes. No solamente de no gusto, sino que algo repugna. Entonces, los sujetos van construyendo sus concepciones de repugnancia. No es algo, otra vez, no es algo instintivo, es algo pulsional y tiene que ver entonces con esta cuestión de lo repugnante, que entonces también establece una dicotomía entre repugnante y lo que es aceptable, los dos componentes. Y finalmente la crueldad. La crueldad tiene que ver, recuerden ustedes, por ejemplo, el escrito de Freud sobre la guerra, ¿no? Todas las causas de la guerra, una carta larga que dirige a Einstein. La crueldad está presente. Y fíjense ustedes, no hay en los animales, no hay crueldad. La crueldad es un fenómeno, una cuestión típicamente humana. Somos crueles en el sentido de que hacemos daño de manera intencional, incluso sin motivación alguna. Y bueno, aquí no me extendería mucho, nada más hay que reconocer 2 guerras mundiales y todas las guerras que siguen y todas las guerras que continúan,
donde efectivamente la crueldad está ahí presente. Bueno, entonces, las fantasías infantiles, o protofantasías como llaman otros, en realidad son proyecciones del inconsciente en el adulto. ¿Cuándo aparecen estas fantasías? Aparecen en un sueño. Por eso, el cumplimiento del deseo es la satisfacción de una determinada fantasía infantil, cualquiera de estas. Por supuesto, son categorías generales. Bueno, el fantasma, pues decía, tiene este componente sexual y tiene este componente también perverso, en el sentido perverso, en el sentido de la transgresión. Bueno, recordemos que hay tres categorías, tres esquemas del psiquismo, que son justamente lo que tiene que ver con las variantes de las estructuras clínicas, que son tres, decía. La psicosis, la perversión y la neurosis. Dentro de la... No me voy a meter ahorita, pues es interesante que lo viéramos porque tiene sus complejidades y sus cosas bien interesantes, sobre todo para la cuestión clínica. Hay un fantasma para el neurótico obsesivo y hay un fantasma para la histérica, o la histeria, y que son diferentes y que se pueden formalizar de manera diferente. Lacan intentó dar un matema de cada uno y que tiene que ver con una transformación de esta idea original del fantasma, que es sujeto dividido, los signs y objeto en causa del deseo. Entonces decía, bueno, aquí la cuestión la traigo a cuento por lo siguiente. Ustedes habrán leído que la neurosis es la contrapartida en negativo de la perversión. Entonces, el perverso es el que realiza las fantasías. La perversión no tiene esta mediación, digamos, de que se trata de una fantasía. Es simplemente poner en acto. Literalmente el perverso pone en acto lo que tiene que ver entonces con esta pulsión que le lleva entonces, por ejemplo, a ser cruel, a ser exhibicionista, a el sometimiento, ¿no? A gozar con el sometimiento, digamos, masoquista, etcétera. El perverso, entonces, es el que realiza el fantasma, no lo configura, no lo elabora, no lo reflexiona. En cambio, el neurótico sería alguien, mujer u hombre, que toma el fantasma, pero que no se atreve a realizarlo. Es decir, está presente, bulle en él este impulso de realizar el fantasma, pero que ese fantasma entonces nunca llega a realizarse. Ahora, este es un componente específico de la neurosis. En la neurosis hay un intento de realización de ese deseo, que es perverso, que es sexual en su origen, y que, por supuesto, tiene un componente superyoico, que es el que detiene a la neurosis para convertirse en perverso. El neurótico quisiera ser un perverso. Al perverso no le importa, simplemente lo lleva a efecto. Entonces, esto es importante tomarlo en consideración. Bueno, entonces, el fantasma en la neurosis es un fantasma que tiene que ver entonces con la imaginación, tiene que ver con los deseos, tiene que ver entonces, por ejemplo,
el hecho de que, digamos, de que en el sueño aparece la crueldad cuando se sueña que se mata a alguien, que se destaza a alguien, inclusive, etcétera. Entonces, eh, por supuesto que este tipo de cuestiones no aparecen sino como contenido latente y nunca como contenido manifiesto. Muy difícilmente nuestros pacientes llegan a decir que se trata del cumplimiento de un deseo de crueldad y cómo es la crueldad, cómo funciona y demás, ¿no? Bueno, termino entonces señalando, para que podamos dialogar un momento, eh, de qué nos ocupamos en el psicoanálisis. Eh, Fíjense ustedes, eh, para rubricar lo que estamos diciendo, eh, que hay tres actividades que identifica Freud como actividades imposibles, que es el psicoanalizar, que es el gobernar y que es el educar. Esto siempre llama la atención, porque dice cómo un psicoanalista propone que el psicoanálisis hace algo imposible. Esto me remite a algo de lo que hemos conversado en otras clases, del asunto de la cura. ¿El psicoanálisis cura? Bueno, ahí diremos que eso es imposible. Si la cura significara que el sujeto transformara su vida en una vida feliz, entonces el psicoanálisis es imposible. Es imposible prometerle a alguien la felicidad. Por supuesto, el modelo médico nos ha acostumbrado a decir lo que hace el médico es curarnos. Esta cura tiene siempre muchas aristas. ¿En realidad es el médico el que cura? Bueno, probablemente cure bajo dos componentes. Uno, el fármaco, que va a atender cierto asunto que en principio es el reforzamiento del propio organismo para curarse. Eh, no en todos los casos, porque pues, a veces hay intervenciones quirúrgicas y ya es otra cuestión, pero en un porcentaje muy alto, la cura médica tiene que ver con el medicamento y a veces con el médico. El médico tiene entonces que ganar la confianza del paciente en un proceso transferencial que estudia el psicoanálisis. Entonces, ¿cuál es la cura? Bueno, entonces dice, si yo estaba enfermo y ahora estoy saludable, entonces la cura se la debo al médico. Y hay ahí un criterio, entonces un criterio médico, que tiene que ver con el restablecimiento de la salud. Y ahí Jaime nos dirá que el concepto de salud es un concepto complejo, eh, pero desde luego nadie pretende en el psicoanálisis que se llegue a la salud. Si por salud entendemos normalidad, pues desde luego no hay manera de que el psicoanálisis pueda transformar a una persona en normal, porque eso sería convertirlo en el discurso del amo, el psicoanalista en el discurso del amo, en el sentido de que lo hiciera normal, cuando el punto de partida del psicoanálisis es que todos somos anormales y vamos a seguir siendo anormales. Ser anormal, estar fuera de la norma. La fantasía, el fantasma, es una forma de estar fuera de la norma, pero al mismo tiempo dentro de la misma. Es una contradicción, por supuesto, y ese es algo que conlleva el trabajo en el análisis. Entonces, el psicoanálisis no cura porque no hay manera de transformar a alguien en saludable. No hay salud. No hay salud psíquica en este sentido. ¿Qué es lo que hay? Hay lo que señalaba yo al principio, que es esta resignificación de esa historia, de esa narrativa con la que el sujeto ha vivido su vida. En esa narrativa aparece
el fantasma, aparece ese objeto de deseo, que ese objeto de deseo ha sido impedido para poder acercarse a él, porque la propia historia hace que vengan los elementos de censura y de represión, están ahí inmersos en el discurso del paciente, y esos elementos son los que le impiden tener una cierta tranquilidad para vivir, o lo más que puede establecerse es que la felicidad es algo temporal, efímero, y demás. Es lo único que puede darse en el psicoanálisis. Y bueno, termino diciendo por qué la política, el arte de gobernar es imposible porque si se busca la mayor felicidad de todos, recuerden ustedes, por ejemplo, que la Constitución norteamericana promete como elemento de gobernabilidad, de gobernanza, tiene que ver entonces con que los seres humanos sean felices. Es una promesa imposible de cumplir. Y finalmente, no se puede educar, es imposible educar, porque si educar es, otra vez, entrar en una normalidad, si educar significara entonces transformar al sujeto en un sujeto obediente, en un ciudadano cumplido y demás, pues efectivamente hay esta tendencia en la educación, pero se enfrenta entonces al asunto de que el sujeto no es un autómata, no es una máquina que responda exactamente a los intereses, deseos de los maestros o del comportamiento social. Y prueba de ello, pues es lo que estamos viendo ahora con el coronavirus, ¿no? Donde a pesar de toda la información que se da, que se vierte en los medios de comunicación, pues hay gente que sigue diciendo que el tal coronavirus no existe así de plano, que es una cuestión del gobierno, quién sabe qué elementos hay ahí, o el hecho de que nos han dicho repetidamente que el uso del cubrebocas es una cuestión fundamental para aminorar el número de contagios, y entonces resulta que esta cuestión enfrenta el asunto de que la gente no se pone los cubrebocas, que porque son incómodos, que porque son no sé qué, que porque son antiestéticos, he llegado a escuchar. Entonces, pues el educar, ahí tenemos un ejemplo bastante vívido en los momentos presentes. Bueno, dejo aquí para que tengamos una conversación. Muchas gracias. Les agradezco en el alma, literalmente, el hecho de que me hayan acompañado en estas sesiones. Agradezco a Jaime y a Conchita su gentileza, su amabilidad, su comprensión y el apoyo para poder realizar este seminario. Quedaría pendiente, nada me gustaría más, que pudiéramos profundizar en otro seminario acerca de la lógica del fantasma, porque anuda, a mi manera de ver, muchas cosas de las que empezamos a mencionar, como la génesis y la estructura, como el hecho de las transformaciones del propio fantasma, y el hecho de que la actividad clínica tiene que ver en buena medida con el fantasma, de tal manera que la clínica es también una clínica del fantasma.